Buenos días, espero se encuentre muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es primero revisar el problema que habíamos dejado de tarea y luego de eso vamos a ver, más que nada teóricamente, ya el miércoles vamos a resolver muchos más problemas, lo que son los sistemas trifásicos, que caben dentro de lo que son los sistemas polifásicos, ¿ya? Que finalmente, en palabras bien simples, es simplemente sistemas en los cuales tenemos más de una fuente. Tenemos dos, tres fuentes, o cuatro, en realidad las que nosotros quisiéramos, ¿ya? En particular nosotros nos vamos a centrar en tres fuentes, porque es lo que se realiza para transmitir la potencia, en este caso eléctrica, en Chile y en realidad la mayoría de las partes del mundo. Y otras aplicaciones con más fases se usan para casos muy específicos, en que se requiera mucha potencia y son realmente muy puntuales. Así que comenzamos. Vamos a buscar el problema que estaba por acá. De hecho, ¿lo pudieron realizar o tuvieron dudas con él? Me llegaron bastante en la noche, ¿eh? Yo respondí hasta que después ya me dormí. Y de ahí en adelante tendré que chequearlos hoy día. Ya, y el problema estaba por acá, yo se lo voy a mostrar y lo vamos a resolver también. Lo voy a resolver más rápido, obviamente, ¿sí? Porque ya que se parece a uno que hicimos nosotros en la clase, me parece que sin problema. Ah, sí, de hecho, estaba todo el procedimiento descrito, ¿cierto? De lo que tenían que hacer. Quedaba aplicar mallas y a partir de eso poder resolverlo, ¿ya? Ya, así que lo vamos a resolver para que no quede ninguna duda. Esto es de una prueba del primer semestre de 2019, ¿cierto? Era como una versión 3, algo así. Ya. Entonces yo lo voy a recortar y ya que está aquí me lo llevo directo, ¿cierto? ¿Para qué lo voy a dibujar? Lo que tenía conectado al teclado. Ahí sí. Y todavía espero que me lleguen unos componentes para un PC que estoy armando. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahí lo vamos a recortar. Ahí. Ahí nos quedó. Entonces lo copiamos y me lo traigo para acá. Para i9. De hecho es un Ryzen 7 el Process. Aunque todavía no llega, así que ¿qué le vamos a hacer? Que por si acaso andan bien ¿cómo se llama esto? Los Ryzen. Ya. Ahora la cosa es que me deje agrandarlo. A ver. A ver si lo pego a nuevo. Ahí sí, qué raro, el otro no me dejaba. Lo voy a eliminar, ¿no? Por no dejarse agrandar. Se va él. Por porfiado. Ahí sí. Ya, yo creo que ahí se ve bien, ¿cierto? Entonces, partimos. Como les comentaba yo, lo que tenemos que hacer primero es resolver el circuito, ya sea con tensiones de nodo o con corrientes de malla. En particular, yo les he comentado varias veces que aquí sí es un poco más simple trabajar con mallas, o sea, desde el punto de vista de cómo quedan las operaciones. ¿Por qué podría preguntarse alguien? Porque cuando trabajamos con nodos nos tienden a quedar, por ejemplo, no sé, expresiones así, supongamos. Así, multiplicada por E1, supongamos, y después hay que operarlo, y en realidad no es tan directo. Se puede hacer, de hecho, por lo general, cuando se quiere resolver usando nodos, que también es súper válido, se dejan expresados así, y se ingresan directamente así a la calculadora, ¿ya? Pero para que nosotros nos hagamos la vida un poco más simple, les recomiendo en este caso usar mallas, ¿ya? La idea es que no nos compliquemos más allá. Ya, entonces tenemos ahí el I3, tenemos I1, I2, I3. El I1 claramente está definido, y nos queda así. I1. Yo lo voy a resolver, ya después voy a escribir cómo se calcula cada cosa, porque en realidad yo se lo había descrito ya, pero más que nada para agilizarlo. Entonces, I1 va a ser igual a, como va en el sentido de las manecillas del reloj, y el otro, y lo que está definido según la fuente de corriente, va en sentido contrario, nos va a quedar entonces negativo el valor. Nos va a quedar entonces que va a ser I1 igual a menos 2 con ángulo de menos 30 grados, ¿cierto? Y eso son amperes. Vamos a tener que eso ya está listo, ya no hay nada más que hacer en lo que se refiere a la malla 1, porque queda inmediatamente definida su corriente. Después nos vamos a la I2, y de hecho en la I2 pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Como ustedes pueden ver acá, con esta fuente,
¿cierto? Que la estoy marcando yo ahora, espero que la puedan ver. Es una fuente de corriente, y eso es lo importante. No el hecho de que sea, por ejemplo, no sé, dependiente o independiente. ¿Ya? El hecho de ser una fuente de corriente hace que ella fije el valor de corriente en esta rama. Por tanto, como la I2 circula por ahí, tendrá que saber ser igual. No habría otra posibilidad. Así que nos va a quedar, en este caso, 2V0. Donde ahora nos preocuparemos qué es lo que es el V0, ¿cierto? ¿Qué es lo que es el V0? Donde V0 es. ¿Qué era el V0? Está definido acá, ¿cierto? Ahí lo tenemos. Más, menos V0. Entonces siempre decimos que va a ser la impedancia que tenemos en ese elemento, que en este caso sería simplemente C1, ¿sí? 1 por... Yo la escribo igual porque me interesa que se vea que en realidad no son unas corrientes iguales a una tensión, sino que son unas corrientes multiplicado por una impedancia las que me dan la tensión, que podría alguien de repente tener esa duda, ¿cierto? Así que nos queda en definitiva la corriente que va en el mismo sentido, o sea, sentido de positivo a negativo, que sería en este caso la I3, estaría subiendo, ¿cierto? Menos la I2, que va en sentido contrario, efectivamente. Y nos queda así. Me quedó como diferente color, pero vamos a hacer así. Luego yo reemplazo simplemente, me queda I2 igual a, en este caso, 2. Va a ser por, vamos a poner todo nomás, ¿sí? No perdemos nada, ¿cierto? I3 menos I2. Por último, si alguien lo encuentra muy evidente, lo omite nomás y lo pone directo el resultado, ¿cierto? Ya, entonces nos queda, voy a ponerlo acá, I2, esto va a ser igual a 2 y 3, acá va a ser menos 2 y 2, y por tanto la ecuación nos va a quedar ¿cómo? Nos va a quedar, si yo despejo, ¿cierto? Lo voy a escribir acá rápidamente, va a ser 3 y 2 menos 2 y 3. Si yo despejo todo hacia la izquierda, ¿cierto? A ver, sí, de hecho queda así porque se suman. Entonces la dejamos expresada como nuestra ecuación. Y lo voy a escribir rápido supuestamente, pero lo dejaré ahí. Ahí un poquito mejor escrito. Ahí. Y lo encerramos también para que nos quede muy ordenado. Bueno, dentro de lo posible. Ahí. Tenemos entonces la primera ecuación. El I1 ya está resuelto, ¿cierto? Ya lo conocemos. Y no nos apareció en este problema, así que no hay ningún inconveniente. Y nos quedaría entonces obtener la segunda ecuación, que la vamos a sacar directamente desde la malla 3. Como ustedes pueden ver, ¿cierto? En la malla 3 tenemos únicamente impedancias y fuentes de tensión. Cuando se da eso, estamos en el caso base que le llamamos nosotros, que sería directamente aplicar la LKB, a diferencia de lo que ocurrió en estos primeros dos casos, ¿cierto? De la malla 1 y de la malla 2. Por tanto, decimos, partiendo, por ejemplo, vamos a ponerle otro color para que... Ahí. Partiendo, supongamos, desde él, ¿ya? Vamos a decir J3, que sería su impedancia, por la corriente que lo circula, que sería I3, ¿cierto? Menos, porque coincidimos primero con el menos, ahí ustedes lo pueden ver, ¿cierto? Aplicamos tal cual como antes, los 18 con ángulo 30, después seguimos dando la vuelta, y acá muy importante, nosotros no nos preocupamos de estos más o menos que tenga esa tensión, ¿cierto? Se lo he mencionado varias veces, pero igual lo remarco. Nos preocupamos simplemente de la impedancia y esto se va a sumar, más 1 por, y la corriente, ¿cierto?, que estamos recorriendo, o sea, perdón, de la malla que estamos recorriendo, que sería I3, menos la otra por el hecho de que va en sentido contrario. Si es que hubiera ido en el mismo sentido, por cómo hubiéramos definido nosotros las corrientes, ahí se hubieran sumado, ¿cierto? Por eso es que queda negativo. Ahora, en definitiva, podemos entonces dejar expresada nuestra ecuación. Vamos a juntar acá menos 1 y 2, ¿cierto? Que es el único y 2 que hay por acá. Y aquí nos va a quedar más, paréntesis, y yo procedo a juntar entonces todo lo que tiene 3, ¿cierto? Que serían estos de acá. Ahí sí, ¿cierto? Sería entonces la parte real 1, la parte imaginaria ese J3, o más J3 si lo queremos ver así, que es lo que está ahí. Ahí. Con eso tenemos que esto va a ser igual a 18 con ángulo 30. Despejamos simplemente, nos quedó entonces la segunda ecuación. Me faltó algo así, algo bien importante, ¿no? Estoy emitiendo las corrientes y ahí que vamos a resolver. Ahí ven para acá, ahí sí. Claro, y nos queda entonces ahí sí la I3. Recuerden que estaba multiplicado por ese número complejo, ¿cierto? Que es ese 1 más J3. Ya. Con eso tenemos entonces la segunda ecuación
y podemos resolver usando la calculadora. Que ahora se me ocurrió la genial idea de dejarla linkeada así, para poder usarla rápidamente. La dejé acá, mire. Porque todas las veces tenía que navegar a través de las carpetas y todo. Ahora no. Ahora está aquí, lista y dispuesta para ser utilizada. Pero voy a dejar expresada el sistema, ya más que nada por costumbre. Para que nos quede ordenado todo y no tengamos ninguna duda. Además que yo creo que ustedes mismos se habrán dado cuenta ahora que en este tipo de problemas ayuda mucho el que seamos sistemáticos, en el sentido de que apliquemos el método una y otra vez y tiende a parecerse mucho todos los problemas que resolvemos. Que en este caso es una ventaja, algo que podría considerarse una desventaja, supongamos, en otro curso, nos podría decir, no memoricen, no se sistematicen, ¿cierto? Pero en este caso, como precisamente es un método sistemático, es súper positivo el que nosotros hagamos eso. 0, 18 con ángulo 30. ¿Les quedó así a ustedes? ¿A quienes entregaron la tarea? Que vi que fueron bastantes, ¿eh? Así que me parece muy bien. Ya, yo mientras agrego los datos. Second, ¿cierto? Acá, esto les comento que de plano es un problema tipo de la prueba. O sea, va a haber un problema que va a ser así. ¿En qué te equivocaste, Felipe? ¿O qué pasó ahí? Bueno, por eso fue bueno resolverlo entonces. Para que aprovechemos de, como se dice, fallar en estas circunstancias en cuales no es tan relevante. Y de todas maneras yo les comento que en la asignación de décimas no soy así absoluto en el sentido de decir, no, está bueno 3, está malo 0. Ya no lo hago así, sino que generalmente en base a lo que ustedes realizan yo le asigno. De repente incluso por mandarla ya tienen una décima, así que no se preocupen más allá de eso ya. Por el esfuerzo, trabajar de repente un fin de semana y subirla. Ah, la corriente y uno. Pero bueno, aquí lo vamos a resolver ya. Así que como les comento, como mínimo tienen una décima si lo mandaron. ¿Ya? Si está bueno, obviamente tienen las 3, si por ahí les falló algo, tendrá las 2. Así que tranquilidad respecto a eso. Y todo suma, ¿cierto? Ya le agregué la matriz, ¿cierto? Veamos si está correcta. Tenía 3 menos 2 menos 1, 1 más J3. Ustedes saben que las calculadoras generalmente no fallan. El que falla es 1, ¿cierto? Al agregar los datos. Y el otro vector. Voy a reutilizar este. Vamos a poner alfa B. Ahí. Y le vamos a poner acá, ¿cierto? 0 y el fasor. No se olviden lo que les recordaba también yo en clases anteriores, que para poder agregar los fasores hay que hacerlo con paréntesis, o sea, fasores en forma polar me refiero. Y para que a ustedes les quede aún más claro, lo vamos a mostrar acá para que vean cómo me tira el error de sintaxis. Porque no reconoce lo que es eso, ¿no? Es un error de sintaxis. Entonces yo le doy escape y ahí, claro, tenía que agregar cierto los paréntesis redondos. No me funcionan los otros. Y ahí me acepta el número sin ningún problema, ¿cierto? Y procedemos a resolver, le ponemos a la menos 1. Ahí le ponemos por, ¿cierto? Porque recuerden que tiene que premultiplicar, tampoco los puedo intercambiar, porque si no tendremos problemas de dimensión. Y nos quedan las corrientes. Y voy a mover un poquito para acá la calculadora para copiarlas, ¿ya? Así que nos da, bueno, la I1 ya la teníamos, ¿cierto? La I1 era igual a esto. Le podemos dejar menos si queremos. Recuerden que también yo podría hacer, ups, ¿cómo hice eso? Ya, apreté el botón. Apreté el botón para dejarlo como enclavado. Interesante. Ahí. Y ese ya está listo. Nosotros podríamos tener también que este menos modificara el ángulo, ¿cierto? Yo tendría que en realidad sumarle 180 o quitarle 180. De momento lo voy a dejar así. En una clase previa nosotros estuvimos revisando ese tema, ¿cierto? Pero ¿para qué vamos a mezclar todas las cosas ahora si la calculadora los va a aceptar sin ningún inconveniente? El I2, ¿cuánto daba? 3,97 es lo que estoy viendo en la calculadora. 97,6. 4 cifras significativas. Menos 53,66. Ese sería el ángulo, ¿cierto? En grados sexagesimales. Y nos quedaría la I3 expresada acá, que sería entonces 5,963. Con ángulo de, y mi PC quiere explotar, así que ahí lo deben estar escuchando, menos 53,67. De hecho, están en fase en sí las corrientes.
Esto tiene que ver con la estructura muchas veces del circuito. ¿Les quedó así? Yo voy a, por mientras, a mover mi calculadora. ¿Me podrían confirmar? ¿O les quedó diferente? ¿Hay? Igual. Ya, muy bien. Ya, perfecto. Y como les decía, quienes por ahí tuvieron un error en esta parte, no se preocupen, ya porque todavía pueden acceder ya sea a una décima o dos. Lógicamente no las tres, pero todavía. Ya, así que ahora que tenemos resuelto ya el circuito, conocemos las corrientes de malla, nosotros en principio podemos calcular todo. Y aquí viene la parte importante, también en realidad todo es importante, ¿cierto? Pero la parte que nos lleva al resultado. Vamos a identificar lo siguiente primero. Y esto yo lo recomiendo. Muchas veces ustedes lo pueden hacer antes, como se lo dejé escrito yo, o lo pueden hacer incluso después, ¿ya? Nos piden primero las potencias aparentes. Les había comentado, ¿cierto?, que este es un problema de prueba sí o sí. Así que mínimo a uno de estos. Aunque por lo general yo quizá le quito una parte. Quizá deje solamente la potencia aparente o solamente, por ejemplo, los factores de potencia, que es lo más probable. Ya, así que las potencias aparentes son nuestros conectores ahí para que tenga sentido y no sean solamente números. Aparentes son. Ya, y aquí yo voy a llamarle, por ejemplo, la potencia aparente SF1, que va a corresponder a la fuente 1. Vamos a ver inmediatamente a cuál me refiero. Y además a la otra le vamos a poner SF2. Vamos a ir un poquito más acá para ver la SF1. Ya, entonces la SF1 se va a referir a esta fuente. Voy a cambiar el color para que así se vayan ubicando. Esta va a corresponder a la SF1. O sea, en realidad va a ser la F1, ¿cierto? No vamos a calcular para esta fuente, para la dependiente. Me habían preguntado en la clase anterior por qué no calculábamos. Y en realidad yo les decía que este tipo de fuentes lo que hacen realmente es modelar la operación de elementos pasivos, que son, por ejemplo, transistores, MOSFET y otros elementos que se utilizan en la electrónica, y que por tanto, por mucho de que en el circuito parezca que es una fuente, en realidad estamos hablando de que es un elemento pasivo, que recibe energía de las fuentes. Por eso es que no se calcula. ¿Ya? Así que vamos a calcular para esta fuente. Me quedó como manchado. Ahí sí. La F1. Y para eso vamos a definir las corrientes y además la tensión que tenemos en cada una de ellas. Vamos a poner acá, por ejemplo, esta es una corriente, ¿cierto? Llamada IF1. Le vamos a poner un nombre y no le cambiamos la dirección. Eso es muy importante. Y para poder hacer el cálculo, también requerimos una tensión. Tenemos que usar referencia activa. Recuerden eso. Esto lo vamos a dejar como un recuerdo. Referencia activa, que teníamos, supongamos que esto fuera un elemento cualquiera, yo lo voy a dibujar como un bloque así. Tenemos que tener la tensión, supongamos así, supongamos, y además la corriente tiene que salir por el positivo. Bueno, la corriente tiene que salir por el positivo, ¿cierto? En este caso, ir hacia arriba. Ahí. Y ahí está mejor. ¿Sí? Y ahí tenemos referencia activa. Eso es un recordatorio. La referencia pasiva implicaría que la corriente ingresa por el positivo, así porque es un elemento que no está generándolo, ¿ya? Esto, recordatorio. Claro, no es como un diodo otro elemento, sino que es así. Tenemos positivo y tenemos negativo. Y si se fijan bien, yo mismo podría definir la referencia. O sea, yo podría definir la tensión en un sentido y después la corriente queda amarrada, ¿cierto? O podría definir la corriente y la tensión va a tener que cumplir con algo. Pero ¿qué pasa acá? Y se los marco en el dibujo mismo. Aquí ocurre que la fuente de corriente ya me está definiendo la dirección de la corriente. O sea, yo estoy obligado a poner la tensión de una manera para que se cumpla lo que sea referencia activa, ¿cierto? Pondría entonces menos y más, y estoy obligado, porque si no, no se va a cumplir que sea referencia activa, ¿cierto? Y me va a quedar ahí. ¿Se entiende que está esa tensión, ¿cierto? Y de la misma forma, ustedes pueden ver en la otra fuente, vamos a cambiar el color para que ustedes lo vean por acá, esta fuente de acá, de hecho la voy a borrar para que quede completamente verde. Esta fuente que le vamos a llamar fuente 2, va a ser ahora de la siguiente manera el cálculo que vamos a realizar. Miren. Ahí sí, estaba tratando de pintarla y no encontrar el lápiz. Ahí. Ya, esa es la fuente 2. Entonces ustedes pueden ver que la tensión acá está definida, ¿cierto? Tiene un sentido de referencia. Es menos más, partiendo desde arriba hacia abajo, ¿cierto? Esta va a ser la BF2 y por tanto, para cumplir
con lo que tenemos acá, la referencia activa, estamos obligados a respetar una dirección de corriente, que sería en este caso así, saliente por el positivo. Y ahí nos quedaría entonces que la IF2 va a corresponderse, en este caso específico, con nuestra corriente I3 que ya calculamos, ¿cierto? Más simple para nosotros, qué mejor. Ahí. Esa parte es muy importante, ¿ya? Porque por lo general se tiende a generar la duda. ¿Ya? Así que, con eso claro, podemos calcular nosotros las potencias, en este caso, aparentes, ¿ya? Si alguien tuviera alguna duda respecto a esto, es el momento de comentarlo, ¿ya? Yo voy a agrandar un poquito, o sea, alejarlo un poco para que se vea más. Ahí. Ya. SF2, ¿cierto? Va a ser, por tanto, igual a BF1 multiplicado por, recuerden que esto era la magnitud, ¿cierto? De la potencia compleja, ¿cierto? Lo voy a escribir igual porque nunca está de más reforzar todos los conceptos. Esta es la potencia compleja, que es un número complejo. La potencia aparente es únicamente un escalar, ¿cierto? Que corresponde a la magnitud de la misma. Así que aquí yo calculo esto, y voy a escribir toda la expresión, pero la voy a dejar de la forma más simple que nosotros podemos usar para el cálculo, ¿cierto? Y F1 conjugado, que si recuerdan bien eso modificaba el signo del ángulo. Y en definitiva, como a nosotros nos interesa únicamente lo que es la magnitud, podemos multiplicar las magnitudes de ambas magnitudes. La magnitud de la tensión y de la corriente, ahí sí. Voy a tomar el café mejor para estar más despierto. Ahí. Sí, y ahí tenemos entonces el resultado. O sea, no tenemos el resultado, tenemos el cómo lo podemos obtener. Ya. ¿En qué topamos? ¿Qué nos falta? Como ustedes pueden ver acá, miren, tenemos, ¿cierto? La corriente, ya está lista, está dada, no hay nada más que hacer y se toma tal cual. ¿Qué pasa ahora con la tensión? La BF1, esa no la conocemos a priori, ¿cierto? Así que tenemos que calcularla. Para calcularla podemos usar cualquier método, en particular yo recomiendo acá usar una LKB a través de toda esta malla, ¿cierto? Así que vamos a hacer esa LKB. Voy a escribir, por medio de una LKB en la malla 1, obtenemos BF1. Lo voy a escribir aquí para que quede totalmente claro. Por medio de una LKB, ¿cierto? En la malla 1, obtenemos lo que sería en este caso el BF1, ¿cierto? BF1, ahí dejamos el puntito para que se note que eso es un fasor, por eso se le pone ya. Ya. Y ahora procedemos, ¿cierto?, a obtener la BF1. ¿Qué hago yo entonces? Yo voy recorriendo y quiero que se fijen en esto, miren. Por ejemplo acá, más BF1, después más 3 por I1, después vamos a tener más menos J1 por I1 menos I2, y por último, más J2, ¿cierto?, que está acá, por la I1. Y ahí eso igual a 0, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Yo lo voy a dejar escrito acá, después lo voy a mejorar un poco, por mientras para tenerlo más a mano ya. Sería entonces más BF1, ¿cierto? Después sería más 3 I1. Después sería más, menos, ¿cierto? J1. Recuerden que en este caso el menos es simplemente parte de la impedancia. Yo por eso lo dejo ahí. I1, que es la corriente de la malla, menos I2, que va en sentido contrario, así que se va a restar. Y más J2, ¿cierto? Que es la otra impedancia, por la I1, que es la corriente de la malla que la está circulando. Y eso igual a 0, ¿cierto? Después yo puedo despejar sin ningún inconveniente el BF1, dado que conozco todo lo demás. Así que lo vamos a escribir acá. BF1 más 3, de hecho lo podría haber movido directamente, pero lo vamos a copiar. J1, ¿cierto? I1 menos I2. Ahí más J2 por I1. Y eso igual a 0. Despejamos, ¿cierto? Yo borro lo que está acá. Ahí se fue. Y podemos entonces nosotros obtener el BF2. Perdón, BF1. BF1 va a ser igual a... Y aquí para agrupar un poco los elementos, los I1 los tenemos acá, ¿cierto? Esto yo lo recomiendo siempre al ingresar los datos a la calculadora. Queda más simple. Me queda... ¿Cuál es la parte real? La parte real va a ser 3, ¿cierto? La parte imaginaria va a ser menos J1 más J2 va a ser más J1, ¿cierto? Eso por I1. El I2, ¿cómo queda?
quedaría menos más J1, no J2. J1, ¿cierto? Por la I2. Y eso quedaba, ¿cierto? En este lado de la ecuación. Quedaba ahí, ¿cierto? Más eso. Pero yo como lo quiero despejar, me va a quedar negativo. Así que va a ser menos 3 más J1, ¿cierto? Por la I1, que ya conocemos. Menos J1 por la I2. Y estaríamos listos para poder evaluar, ¿cierto? Si es que no me equivoqué, ahora déjame revisar rápidamente. 3, después más J1, todo eso por I1. Después me queda positivo, ¿cierto? El J1 y 1. Perdón, y 2. Así que estaríamos bien. Reemplazo. Saco mi calculadora, que está por acá, y empiezo a reemplazar. Lo bueno es que dejé anotado el I1 ahí, así que está más a mano. Nos queda entonces menos, el menos pequeño porque queremos hacer negativo este elemento, este paréntesis, ¿cierto? 3 más J1. Pongo el J directamente porque me lo toma igual. Voy a poner la I1. La I1, ¿cuánto era? Estaba arriba, ¿cierto? Es menos 2. Voy a poner paréntesis también de nuevo para asegurarme. Nunca ponemos suficientes paréntesis para estar seguros del resultado. Ya, ahí tenemos ese término primero. Después menos, vamos a tener el J. Fíjense que puse la resta porque voy a restar. No voy a hacer negativo ese número porque si no lo multiplicaría. Ahí, por el I2. Y el I2 está acá. Voy a usar directamente ese número que está ahí. 3,976. 976 con ángulo de menos 53,66. Y le damos Enter. Vamos a chequear rápidamente que esté todo correcto. Fíjense que nos quedó entonces el menos paréntesis de 3 más J, que es lo mismo que J1, por menos el fasor, ¿cierto? De 2 con ángulo de menos 30. Y eso menos el J, multiplicando en este caso al I2 que teníamos nosotros. Así que estaríamos en lo correcto en teoría. Ustedes me dicen si les queda diferente. En algún momento me dicen, no, me quedó diferente, está malo así. Y yo lo chequeo. Ya, el BF1 sería entonces 4,7. Yo lo voy a dejar expresado con 4 cifras significativas, así que nos queda así. Y el ángulo se me partió, ahí está. Menos 50,44. Y esos son volt, no nos olvidemos. Una vez que ya tenemos entonces la tensión BF1, podemos calcular sin ningún inconveniente lo que teníamos acá, ¿cierto? ¿Qué sería esto? Decimos entonces, por lo tanto, ¿cierto? Nuestro SF1 va a ser simplemente la magnitud de F1, ¿cierto? Por la magnitud del IF1. ¿Cuánto sería? Sería directamente ese 4,7. Vamos a poner sus ceros también, ¿sí? Para que le vamos a quitar los ceros. Por la magnitud de la corriente IF1. ¿Y cuál es la corriente IF1? Y ahí nosotros nos vamos a mirar. Y nos fijamos que la corriente IF1 es la siguiente, miren. Vamos a poner ahora amarillo. Sería esa. Simplemente ese 2. Directamente. Por 2. Así que en realidad nos queda la operación acá súper directa. Por 2 y estos son volt-ampere. Recuerden que se mide la misma unidad que la potencia compleja. Así que es SF1 igual a 4,7. Y yo lo voy a poner igual a la calculadora. Que hasta ahora ustedes saben que... Ahí, 9,4. Volt-ampere. Y ahí lo tenemos, ¿cierto? Tenemos entonces la primera. Vamos a escrito acá. Ahí. ¿Les quedó así? ¿Sí? Muy bien. Ya, ahora, SF2. Para SF2 vamos a aplicar exactamente el mismo método. Vamos a decir, yo voy a dejar expresado toda la expresión que tenemos acá, que es la magnitud de la potencia compleja, que recuerden que contiene toda la información, y eso va a ser igual a la magnitud de la tensión, ¿cierto? Aquí estamos asumiendo que se usan valores RMS, ¿cierto? Por eso no le pongo el medio, y es lo que generalmente se realiza. ¿Ya? Nosotros vimos también a qué me refiero con ese tema de los valores RMS, así que, bueno, y es el F2, ¿cierto? Si es que les resulta extraño ese tema, les pido que revisen los videos porque ahí está todo explicado, ¿ya? Y yo generalmente en el temario le escribo qué es lo que se revisó en cada clase. Trato de ser lo más descriptivo posible. A pesar que me quedan un poco largas las frases, pero es mejor, yo creo.
Y así pueden ustedes rápidamente chequear qué se revisó en cada clase. Así que en definitiva sería la magnitud de BF2 por la magnitud del IF2, ¿cierto? Y vamos a ver si lo tenemos listo o no, porque de hecho aquí está casi listo, ¿cierto? ¿Dónde está el BF2? Lo teníamos arriba. Arriba, arriba, arriba. Acá. Ahí ustedes lo pueden ver. ¿Dónde tengo el... Ahí está el BF2. Y como en este caso nos lo daban, vamos a poner simplemente 18. Y ya que estamos en eso, ¿cuál es la magnitud del IF2? De la corriente F2. Según lo que se veía ahí. ¿Cierto? Aquí yo voy a anotar. Vamos a poner acá el SF2. Era 18, ¿cierto? La magnitud. Y la corriente IF2, como ustedes la pueden ver acá, es directamente la misma corriente que I3, porque va en el mismo sentido, ¿cierto? Así que sería la magnitud de I3. Sería 5,963, que es lo que está precisamente acá. 5,963. Les quiero preguntar si ustedes ven esa línea que yo dibujé. Bajo la I3. ¿La ven? Porque quizás es muy tenue. De hecho, ven esta flecha. Ah, ya, ¿sí se ve? Ya, muy bien. Porque yo de repente las marco y una de esas no la ven. No es la idea, ¿cierto? Ya, entonces sería, por tanto, el 18 y... ¿Cuál era la I3? Era 5,963. 5,963. Y con eso calculamos directo. Claramente, en este caso era mucho más simple, ¿cierto? Que en el anterior, porque no tuvimos que calcular nada, por decirlo así. Estaban todos los datos listos ya. No, y no es compleja, es simplemente la aparente, ¿cierto? Recuerden que es la magnitud de la potencia compleja. Así que ahora sí lo calculamos también. Y ahí se justifica un poco más la calculadora. Ahí. 18 por 5,963. Yo me acuerdo a veces hace mucho tiempo así, típico en las pruebas, haber calculado, no sé, 2 por 5 y cosas por el estilo, ¿no? En el miedo de equivocarse. ¿Le ha pasado a usted o no les pasa? Claro, si uno está ahí, es que cuando uno está haciendo ese tipo de evaluaciones, la presión, hace que uno se ponga nervioso, ¿cierto? Entonces, naturalmente ocurre. Ya. Tenemos entonces la SF2. Y nos quedaría, por tanto, solamente calcular lo que sería el factor de potencia, ¿ya? Para eso vamos a hacer entonces lo siguiente. Ahora, los factores de potencia. Esto sería B, ¿cierto? Vamos a agrandarlo un poco, o sea, achicarlo. Quiero ver qué tanto espacio estoy ocupando. Ah, me estoy corriendo un poquito para el lado. De hecho, estoy medio corrido para el lado. Vamos a ponerlo por acá. Ahí, ¿cierto? A continuación calculamos los factores de potencia. Y esto ya, con lo que nosotros hemos calculado, es solamente, a lo más, resolver una breve ecuación. A continuación, obtenemos los factores de potencia. Obtenemos los FP. FP. Ahí sí. Ahí, ya. ¿Y cómo así? Siempre algo que yo recomiendo bastante es hacer eso, es irnos fijando lo que nosotros ya hemos calculado. Así que, como tenemos la tensión y tenemos la corriente, recuerden que habían varias maneras de poder calcular el factor de potencia, ¿cierto? Uno era como el coseno de la diferencia de ángulos, ¿cierto? Bueno, de hecho fui directamente, vamos a ir a otro antes. Vamos a ir otro. Uno era la potencia, ¿cierto? Activa dividido la potencia aparente. Otra forma era el coseno de la impedancia equivalente vista por dicha fuente, que también se podría realizar, pero si me preguntan a mí, yo siento que es mucho más trabajoso en este caso. O la diferencia de los ángulos, ¿cierto? El ángulo de tensión menos el ángulo de la corriente, que era el que nosotros vamos a aplicar ahora, ¿cierto? Así que tenemos entonces que el FP1 va a ser directamente, usando esta expresión, igual al coseno de la diferencia de los ángulos. En este caso va a ser el ángulo de la tensión, BF1, ¿cierto? Menos el ángulo, esa es la simbología que se usa, ¿cierto? De la corriente IF1. Ahí. Y procedemos a calcular.
Como tenemos todo eso, podemos realizarlo sin ningún inconveniente. Vamos a ver qué es lo que es. Buscamos. ¿Dónde está la BF1? De hecho, ahí está, ¿cierto? La tenemos acá. Ahí está la BF1. Su ángulo es menos 50,44. Menos 50,44. 44 menos, esto es un ángulo, ¿cierto? Y su corriente, la IF1. ¿Dónde estaba la IF1? Por acá, ¿o no? ¿Dónde puse la IF1? Se me perdió. Ah, la IF1 era directamente lo que teníamos ahí, ¿cierto? Sería el menos 30. Yo tengo un montón de flechitas, pero después las borro. Ahí. ¿Cierto? Sería el menos 30. Ahí está. Ya, menos 30, lo ponemos acá y vemos que nos da. Recuerden que es menos 30. Así que en definitiva nos queda que el FP1 va a ser coseno de... Bueno, de hecho vamos a poner resultados, si no, no lo queremos seguir escribiendo más. Lo mismo, ¿cierto? Ya, calculamos. Va a ser entonces coseno, con el amarillo, ahí sí, con el second, de menos 50,44, ¿cierto? Más los 30, que va a quedar esos menos 20. Ahí estamos bien. Y nos queda 0,9370. ¿Les quedó así a ustedes? ¿O les quedó diferente? Le hice dos preguntas, era como que sí, y cualquiera responde las dos, ¿cierto? 70 ahí. Ya, muy bien. Ahora, algo que siempre genera dudas y que por eso es que yo siempre lo remarco, porque yo soy de la idea de que este tipo de cosas hay que irlas remarcando bastante, quizás ser un poco majadero, pero de verdad créanme que esas ideas, cuando uno las va repitiendo y las va verbalizando y lo sigue dando vueltas, le quedan al final. Si uno no lo hace de esa manera, se le va, se le olvida. Ya, así que vamos a dibujar acá. Vamos a dibujar acá para poder ver si es que en adelanto o en atraso, porque recuerden que es una parte del problema. Yo les comento desde ya que corresponde a la mitad del puntaje del resultado. Supongamos que el resultado hubiera tenido 6 puntos o 6 décimas. Serían 3 décimas por escribir el valor y 3 décimas por decir si está en adelanto o en atraso, ¿ya? Porque es importante. Ya, así que el fasor, en este caso de la tensión, tenía un ángulo de menos 50,44. Eso será como así, un poco más de los 45, de menos 45. Más o menos así, ¿cierto? Y el otro era de la corriente, en este caso, de menos 30. Por tanto, debería estar por acá. Creo que me excedí, pero va por ahí, ¿cierto? Ahí. Entonces, si nosotros consideramos que están rotando en este sentido, ¿cierto? El que va a cortar primero el eje real va a ser el de la corriente. Por tanto, la corriente está adelantada, ¿cierto? Y nosotros siempre nos fijamos en la corriente. Ese es el truco que yo les recomiendo. Por tanto, será en adelanto. O adelantado también. O capacitivo, le dicen, no, pero nosotros queremos en adelanto porque es más fácil. En adelanto. Y le ponemos el dibujito por acá. Vamos a ponerlo por ahí. El dibujo, perdón. Ahí. ¿Ya? ¿Así les quedó? Ya, porque si les quedó así, entonces vamos a calcular el otro. FP2, coseno, ¿cierto? En este caso sería ahí, ¿cierto? BF2, el ángulo precisamente de su tensión. Eso es un fasor, porque se me olvida ponerle ahí. Menos el ángulo de su corriente. Y este es un problema que, por ejemplo, era uno de 3 que se ponía en pruebas cuando eran 90 minutos, obviamente. Se consideraba que ustedes deberían tardar unos 30 minutos. ¿Me entienden? Y por lo general andaba bien en ese tiempo. Ahora, como les digo, yo creo que lo voy a reducir a la mitad. Así que va a quedar una o dos. Entonces, ¿dónde están los ángulos? El de la tensión 2 está listo, ¿cierto? Porque, si recuerdo bien, la fuente misma nos daba eso. Ups. Ahí. Y precisamente, ¿cierto? Tenemos acá, vamos a poner otro color que se vea más, el ángulo, que sería entonces 30
de la tensión. ¿Y el de la corriente cuál era? El de la corriente I3, ¿cierto? Que está acá. Ahí. Así que sería 30 menos 53,66. 30 menos. Y lo escribimos. 30 menos ese 53,66, ¿cierto? Era algo así. No, si era así. Ahí. Por tanto, nos da el siguiente resultado. Y lo calculamos. Y una vez que tengamos todos los resultados, les voy a aprovechar de comentar algo. Si es que alguien por ahí tenía la duda o la pregunta respecto a una relación que existe entre las corrientes, la vamos a comentar para ver si es que le hace sentido también. Nos queda 30 menos más, entonces, ¿cierto? 53,66. Y nos queda 0,1104. ¿Cierto? 0,1104. Por lo general yo recomiendo que pongan 4 cifras significativas, porque si no, no nos dice mucho en realidad el factor de potencia, ¿ya? Ahí. Y este caso sería ¿en qué sería? Mientras yo dibujo, les pregunto a ustedes. Bueno, mientras hago una línea toda chueca, pero digamos que estoy dibujando. ¿Atraso? Ya. Lo vamos a chequear. Ahí. Entonces tenemos, ¿cierto? Que la tensión tenía un ángulo de 30, es el primero que pusimos ahí. Sería como por acá. Supongamos que ahí. BF2. Y la corriente tendría un ángulo negativo, ¿cierto? De menos 53. Estaba como por acá. De hecho, debería ser un poco más abajo. Yo creo que está ahí. Ahí. Y F2. Por tanto, por lo mismo que comentábamos antes, en este caso la corriente va un poco atrasada, ¿cierto? Si van girando en este sentido, la corriente siempre va atrás. Así que es en atraso. Eso quiere decir que predomina la componente inductiva desde el punto de vista de la fuente 2. Eso es lo que está viendo. Así que sería efectivamente en atraso. Y estamos muy bien. ¿Sí? ¿Se entendió? Para quienes no vieron el tema de que había una tarea o por ahí se equivocaron, les pido que cualquier duda me digan, ¿ya? ¿Sí? Quedo atento a cualquier duda. ¿O no hay dudas? Mientras yo chequeo cómo está el zoom. Está bien. Ahí. Ya tengo mi truco para generar el documento. Lo dejo en 70 y después ahí lo edito. Si a alguien le interesa, no sé, porque lo usa en ayudantías quizás esta aplicación en el Whiteboard. Yo ocupo un software específico que trabaja con imágenes vectoriales y queda perfecto. Así no sé si se han dado cuenta, pero los apuntes que les publico están mejorando a poquito porque me quedan algunos como infografías. ¿Sí? El FP puede ser negativo, de hecho sí, podría ser negativo. Podría ser negativo cuando se ubica en este cuadrante. De los cuadrantes de acá, pero lo voy a marcar porque ustedes no ven el... Cuando se ubica en estos cuadrantes, podría dar negativo. ¿Ya? Y eso generalmente ocurre cuando un elemento en sí no está entregando energía. Cuando la está absorbiendo podría pasar eso. ¿Ya? Pero sería un caso que yo por lo general trato que no se dé en este curso porque yo siento que escapa un poco más allá. ¿Tú dices con para esta parte? Sí, de hecho les puedo dejar los ejercicios. ¿Ya? Les puedo dejar ejercicios porque tengo ejercicios resueltos con nodos. Y como les digo, más que nada, lo que pasa es que cómo lo trabajo yo cuando lo hago con nodos. Que por ejemplo me queda expresado, yo les comentaba acá, miren, cuando a mí me queda esto, supongamos que me queda una ecuación así, 1 dividido en J3 más, por ejemplo, 1 dividido en 4, no, pongamos en 8, ahí para que calce, en 8 más 1 dividido en J2, eso por ejemplo por E1, porque así quedan las ecuaciones. Ahí, después me queda acá, supongamos, 1 dividido en 3, menos 1 sobre J, por E2 igual a un fasor. Lo que yo hago es que esto lo pongo en la calculadora y lo convierto en un número. Y después lo agrego en la ecuación. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que ocurre. ¿Ya? Igual se puede resolver, pero ya esa técnica que nosotros usamos de multiplicar para eliminar los denominadores no nos sirve. ¿Ya? También esto lo puedo agregar directamente a la calculadora. Sin ningún inconveniente, igual resuelve, ¿ya? Así que le voy a dejar un problema de ese estilo, para que ustedes vean que en realidad se aplica tal cual, ¿ya? Lo que pasa es que si me preguntan a mí, no es lo más práctico, porque nos hace un poco más lento el trabajo, pero se puede resolver sin ningún problema, ¿ya?
Ahí. Entonces, tenemos esto listo. Y yo les quería comentar algo. A ustedes, al momento de resolver este problema, ¿no les llamó la atención el hecho de que las corrientes tuvieran el mismo, las corrientes I2 e I3 tuvieran el mismo ángulo? ¿No les pareció, no sé, un tanto particular? Me refiero a lo que ustedes pueden ver acá, ahí y ahí. Si yo les preguntaba a ustedes, ¿por qué creen que las corrientes pueden tener el mismo ángulo? ¿A qué se podrá deber? Porque en realidad, con lo que nosotros hemos visto, es difícil que se pueda uno hacer una idea del por qué. Por eso se lo estoy preguntando. ¿Que era coincidencia? ¿Mismo sentido? Ya, son ideas válidas, de hecho. Pero les voy a comentar lo siguiente. Que lo que pasa es que los circuitos eléctricos en sí, ya, por ahí sí lo escribieron. Porque comparten un resistor. Eso es. El hecho de que tengan entre medio de ellas solamente un resistor hace que necesariamente estén en fase. Porque el resistor no agrega ningún desfase entre la corriente de tensión. Entonces las corrientes que pasan por esa rama van a estar en fase. Si, por ejemplo, acá yo hubiera puesto otro elemento, por ejemplo, agregado a ese resistor, un inductor, podría haberse generado un desfase. ¿Ya? Pero ese es el motivo. Y como les digo, para resolver los problemas en este caso no nos hace mucha diferencia cómo quede, porque como ustedes pudieron ver, nosotros sabiendo aplicar los métodos no tenemos muchos inconvenientes al poder resolver estos circuitos, ¿cierto? O no deberíamos, ¿cierto? Así que era por si acaso alguien se lo preguntaba, porque es una duda súper válida. Yo tratando de borrar las flechas, no, después borro las otras por último. Ya. Así que, ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es revisar, yo les comentaba más teóricamente, ya en la clase siguiente vamos a ver, estoy un poco adelante, vamos a revisar un apunte de sistemas polifásicos. Nosotros en particular no vamos a usar completo. Les comento que este apunte se ocupa en eléctrica para lo que sería circuitos 2. ¿Ya? Nosotros vamos a ver una parte, es creado por el profesor Cristian Castro, así que para que no digan después que el profe está copiando o plagiando, ¿ya? Y nosotros nos vamos a centrar en lo siguiente, miren, del contenido que tiene, yo después lo voy a publicar, vamos a ver fuentes trifásicas, sistemas trifásicos balanceados, y yo creo que nosotros vamos a llegar solamente al punto 2 y 3, porque ya potencia de sistemas trifásicos nos haría falta al menos una semana más para poder verlo bien, ¿ya? Eso es lo que nosotros vamos a realizar en específico, porque además es lo que estaría incluido en el curso, ¿ya? ¿Qué tenemos que tener en claro? Bueno, las cosas que nosotros ya hemos estado revisando, ¿cierto? La magnitud, frecuencia angular, fase, para representar en este caso una sinusoide. Lo que sería el dominio fasorial se toma en cuenta, ¿cierto? La frecuencia angular, que es 2πf. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es la frecuencia angular de la red domiciliaria que nosotros tenemos disponible? ¿Qué me dirían ustedes? Si yo digo, por ejemplo, ahí, no, vamos a poner por acá. Ahora sí. Vamos a ver este lápiz. A ver si lo toman o no lo toman. Ah, no, probablemente porque lo conecté antes. Ya voy a cerrar y abrir el documento, ¿ya? Lo que pasa es que cuando conecto la tableta tiene que estar abierto antes del documento para que me deje interactuar con el archivo. Así que lo tengo que volver a cargar, ¿ya? Y la pregunta iba a, finalmente, ¿cuál sería la frecuencia angular de la red domiciliaria? Por si acaso yo les comento que la frecuencia que nosotros tenemos son 50 Hz. Igual yo lo había explicado anteriormente, ¿cierto? Y Felipe me dice que sería 100 pi, ¿cierto? De hecho, si es 2πf, sería claramente sí, 100 pi. Ya, ¿y dónde me quedó el documento? Por acá. Acá está. Y esperemos que se abra. Ya. Y ahí apareció el documento. Ahí apareció. Entonces, habíamos quedado, ¿cierto? Acá. Ahí. Ahí. ¿Cierto? Y yo le estaba comentando entonces que teníamos lo siguiente. Teníamos que, ya, ahí sí puedo modificar. Que esta sería la frecuencia angular. Nosotros ocupamos en Chile
sería la frecuencia, muchas veces se dice frecuencia lineal, ¿ya? Pero es más que nada un nombre, de 50 Hz. Esto sería, como yo les comentaba, en Chile y Europa principalmente. De hecho, casi toda Europa. En Estados Unidos se utiliza la frecuencia a 60 Hz. Y además la tensión no es de 220 volts, sino que es de 110. Eso sería la tensión. Esto es RMS. ¿Y en Chile de cuánto sería? 220. RMS. Eso es importante. Luego, para poder calcular entonces la frecuencia angular, simplemente bastaría decir esto, ¿cierto? Sería el 2pi por los 50, y eso nos va a dar en radianes por segundo. Lo cual da aproximadamente, para que tengamos un número así que nosotros podemos conocer rápido, conocer de una forma más directa, sería así. Sería 100pi. Ahí, 3,1416. O sea, 314,16. Estoy diciendo el PIB, pero no. De hecho, se podía sacar bien directo, ¿cierto? Ahí. Ya, esa es la frecuencia angular. ¿Qué vamos a tener presente ahora? Algunas cosas que nosotros estuvimos revisando, ¿cierto? Que podemos representar de forma polar un fasor. Lo podríamos representar también en forma rectangular, sin embargo, no nos sirve mucho para poder resolver los circuitos. La única vez que nosotros usamos, por ejemplo, la representación rectangular, sería cuando tenemos, supongamos así, tenemos S y yo dijera que S es, digamos, un número, digamos 1000. 1000 con ángulo, por ejemplo, de 20 volt-ampere. En ese caso, nosotros podríamos hacer lo siguiente, podríamos tratar de obtener la potencia activa calculando de la siguiente manera. 1000 coseno de 20 más J, en este caso 1000, seno de 20. Así lo podría hacer yo para poder entonces conocer lo que sería nuestra potencia activa y reactiva, ¿cierto? ¿Cuánto nos daría? De hecho, comprobémoslo. Porque esto se puede utilizar para calcular las potencias cuando estamos trabajando nosotros. Las potencias, en este caso, activa y reactiva. Que recuerden que nosotros resolvimos problemas de ese estilo también. Aunque generalmente no partíamos desde la potencia compleja. Ya tenemos coseno de 20, ¿cierto? Recuerden que tiene que estar en grados sexagesimales. Más J. Ahí me estoy basando en la identidad de Euler. ¿Ya? Eso estoy usando para poder hacer esa conversión. Sería seno, ¿cierto? No coseno de 20. Y nos quedaría... ¿cuál me dio? A ver. Me lo dejó expresado. Adivinen qué hizo. Obtuvo el resultado, pero luego de eso me lo convirtió a forma polar, porque lo tengo configurado así, ¿cierto? Entonces tendría que tenerlo yo en forma rectangular para que lo haga. Aunque en realidad en esta calculadora no tendría mucho sentido aplicar esa expresión, porque en realidad lo podría haber cambiado de modo, ¿cierto? Pero así como se realizaría si es que yo estoy trabajando, supongamos, con una Casio, y me daría que esas son las potencias. Pueden notar ustedes que tenemos una componente, que en este caso sería la potencia activa, mucho mayor, ¿cierto? Que la componente, en este caso, imaginaria, y que de hecho es inductiva. Podemos verlo porque nos da positivo el valor de la potencia reactiva. Así que yo lo anoto y me quedaría entonces así. Voy a mover un poco esto. Sería entonces S939,7 le vamos a dejar, más J342,0 le vamos a poner simplemente. Y eso serían volt-ampere. Y claro, ahí la potencia activa sería, como les decía yo, los 939,7. En este caso watts, porque como les comentaba anteriormente, nos encanta ponerle nombres diferentes a las cosas, que son lo mismo, ¿cierto? Solamente para poder diferenciarlas rápidamente. Ahí. Y fíjense que no dejé el J no queda, porque la potencia activa y la reactiva son siempre escalares, son números reales, ¿ya? Y el signo debe conservarse. Si hubiera sido menos, tendría que yo haber puesto el menos.
Y bueno, lo mismo con la corriente, ¿cierto? Tenemos que, cuando tengo un fasor, yo en realidad estoy acá tomando en cuenta la magnitud, suponiendo que esto está en RMS. Tenemos la magnitud, tenemos, ¿cierto?, el ángulo que está asociado directamente con el ángulo del fasor, y esto está rotando a una frecuencia angular omega. Lo que hacemos nosotros al pasar al dominio fasorial es, de cierta forma, sacar una foto o quitar esa rotación. Y después, si quisiéramos volver, como vimos nosotros al principio de esta unidad, tendríamos que volver a hacer aparecer toda la dependencia temporal, ¿ya? Pero en teoría esto ya estaría resuelto. Ahora, luego de ese pequeño recordatorio de lo que hemos estado viendo desde el principio de esta unidad, vamos a ver finalmente lo que son las fuentes trifásicas, que son un tipo de sistemas polifásicos en los cuales se utilizan tres fuentes. Así. Tenemos, por ejemplo, un generador trifásico, que es el que tenemos acá, ¿cierto? Tenemos una carga, y tenemos varias configuraciones posibles, y de hecho es muy fácil de repente empezar a revisar caso por caso qué pasa con cada una de ellas, ¿ya? Sin embargo, yo me voy a centrar directamente en los puntos más relevantes de cada una. Vemos que en este caso está conectado a través de tres líneas nuestro generador con la fuente, y hay circunstancias en las cuales vamos a tener una línea de neutro, que es una línea de retorno, ¿ya? Piensen que es como que la energía viniera en este sentido y retornara por acá, ¿ya? Pero eso no se da en todos los casos, porque hay configuraciones en las cuales en sí el retorno es por tierra, entonces no hay retorno directo a la fuente, ¿ya? En principio, ¿por qué se hace esto? Podría preguntarse alguno de ustedes. Y es simplemente para poder transportar más potencia. Ese es todo el objetivo. Y es más eficiente que tratar de subir la potencia y por tanto subir, por ejemplo, el grosor de los conductores en un sistema monofásico, donde tenemos únicamente, por ejemplo, así. Esto sería un sistema monofásico. Tendríamos un sistema así, ¿cierto? Tenemos una fase y tenemos un neutro. ¿Qué es lo que ocurre en un sistema monofásico? Si este, por ejemplo, es el generador y este es el consumo, la corriente va a circular en ese sentido y va a retornar por acá. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en nuestras casas, ¿cierto? A menos que alguien tenga, no sé, una red trifásica, que es muy improbable. ¿Se han dado cuenta que tenemos siempre los enchufes con tres conectores, ¿cierto? El primero, o en realidad uno de los extremos es la fase, otro de los extremos es el neutro, y el central es la tierra, que generalmente es para temas de seguridad, y que se busca finalmente que cualquier persona que interactúa con una parte del circuito, supongamos, acá tenemos un conector, acá tenemos una persona, vamos a dibujarla como siempre se dibujan las personas, ¿cierto? Y esta persona tiene un brazo muy largo que hace contacto con esa línea. Entonces, ¿qué haría el sistema? El sistema trataría de que esa corriente, en vez de circular por la persona provocándole graves daños, finalmente se vaya por la línea de seguridad, que sería la tierra, que es el conector del medio. ¿Sí? Así que esa persona quedaría bien. Y como les digo, en los sistemas trifásicos, ya cuando no tenemos ese caso, ahí puede ser mucho más complejo. Y de hecho, dadas las mayores potencias que se manejan en estos sistemas, un accidente de ese tipo podría ser fatal, en realidad, no con muchas dificultades. ¿Ya? Por eso es que en realidad esto se utiliza más que nada en contextos industriales. O de hecho, en la red de transmisión. Quiero preguntarle lo siguiente. Vamos a dibujar acá. Ustedes, ¿me escuchan? Porque el PowerPoint. Sí, muy bien. Bueno, PowerPoint estaba como ahí un poco complicado. Ya. ¿Qué quería dibujar yo? Que parece cuando dibujé ese poste no le gustó, pero supongan que estos son postes. De hecho, fuera de su casa incluso, para que lo conectemos con cosas que ustedes hayan visto también. ¿Se han fijado alguna vez? Yo creo que es muy poco probable, pero que por las calles como que vemos esto. Vemos así, así, así. Pueden mirar por la ventana si la tienen cerca. Líneas que van de esta forma, generalmente son postes relativamente altos. ¿Se han fijado en eso? Y que van como cuatro y van orientadas verticalmente. Ya alguien se fijó, tiene muy buena vista, ¿cierto? Y miren lo que tenemos acá. Oh, ¿qué pasó con mi casa? ¿Por qué está ahí? Ahí sí. Ahí, ¿cierto? Ahí tengo una casa con una puerta gigante, tiene una ventanita ahí y otra ventanita ahí. Esta con una casa. Acá tenemos otra. Entonces, ¿qué ocurre?
por lo general, como nosotros tenemos en nuestra casa una red monofásica, lo que se hace es que se transmite por medio de una red trifásica, como ustedes pueden ver lo que yo dibujé ahí entre esos postes, y eso obviamente viene de una, por ejemplo, de un transformador más grande, supongamos que este es un transformador, y viene de por acá, que generalmente los ponen entre dos postes. Esto sí, yo creo que lo han visto, ¿cierto? ¿Han visto de repente los transformadores? Así. Y él es el que finalmente hace que baje el nivel de tensión para poder distribuirlo. Y desde cada casa, o en realidad, perdón, a cada casa se va conectando una línea. De esta forma, miren. Por ejemplo, este sería el neutro. Esta sería la fase, por ejemplo, 1. Esta sería la fase 2 y la fase 3. Y lo que se hace es conectar así. Se conecta, por ejemplo, un neutro acá. Y se conecta una fase por acá. Vamos a ponerle con color verde. Esta fase, por ejemplo, me voy a poner color verde. ¿Qué vas a poner color verde? Ahí está. Y esta fase por acá. Para esa casa, la casa 1. Después, ¿qué se hace? Se conecta otra fase a esta casa y se conecta obviamente un neutro, porque se busca obviamente que esté conectado monofásicamente. El neutro es el mismo en ese caso, obviamente. Ahí. Y a la otra casa iría la otra línea que está por acá. Y esta se va alternando. Y las casas quedan siempre conectadas. Esa casa no tiene ni pared, pero queda así. Las casas siempre quedan conectadas, por ejemplo, así. Con un neutro por acá y una fase. ¿Qué objetivo creen ustedes que puede tener esto? Así, desde su intuición. ¿Por qué creen que se realiza? Si yo les pregunto a ustedes, oye, esa casa me quedó como medio deforme. Vamos a ponerle 3 puertas. Una casa interesante. Mientras ustedes me escriben, ya, me dice Felipe que los que van más arriba, que no se sature la red, podría ser. ¿Qué piensan los demás? Vamos por mientras yo le dibujo una casita para el perro acá. Uy, creo que me quedó extraña la casa. Una casa bien rara. Y aquí le vamos a poner qué cosa. Vamos a poner un trampolín. Supongamos que están en la casa y se aburren ahí, le dibujamos un trampolín para que se diviertan ahí. Probablemente tienen niños, así que ahí gastan energía. Por si hay cortes, porque es más barato, ya, son buenas ideas. Les voy a comentar por qué. Porque lo que pasa es que la red eléctrica de distribución funciona de forma tal que si es que nosotros logramos balancear las cargas de todas nuestras líneas, por ejemplo, de esta línea T, la línea S y la línea R, las pérdidas son menores. Por el contrario, si es que tuviéramos un consumo desbalanceado entre cada línea, aumentan las pérdidas. ¿Ya? Entonces, finalmente lo que se busca eso, es cargar de la misma manera cada una de las líneas. ¿Ya? Simplemente para evitar ese desbalanceo. Obviamente ustedes podrán llegar rápidamente a la conclusión de que es imposible balancearlas perfectamente. De hecho, no importa lo que ustedes hagan, no lo van a poder hacer. Porque pensemos, imagínense su casa, comparar la casa al lado. ¿Ustedes creen que las dos casas tienen el mismo consumo? Incluso podrían tener la misma cantidad de personas, relativamente los mismos componentes, ¿cierto? No creo que una tenga 5 lavadoras, ustedes tengan, no sé, una o dos, ¿cierto? La idea es que por lo general la gente tiene una lavadora, tendrá 1 o 2 refrigeradores, no más que eso, ¿cierto? Pero aún así, aunque sean muy similares, el consumo no va a ser el mismo. No va a ser el mismo. ¿Ya? Entonces, igual queda un pequeño desbalance, lo que genera que las pérdidas igual sean relativamente considerables. Y estamos hablando que a nivel de transmisión y de distribución son, yo diría, miles de dólares. O sea, perdón, no, millones de dólares, en Chile al menos. Entonces, todo tipo de proyecto que busque disminuir esas pérdidas es positivo. Y por eso en realidad se van conectando así. Y si ustedes tienen muy buena vista o están muy aburridos, miren por la ventana eventualmente y fíjense que cada casa va conectada a una línea y la al lado va conectada a otra y ahí baja, por ejemplo, la conexión y la ponen adosado, de hecho, a su pared, a la pared de la casa. Fíjense en eso, que va conectado generalmente a la línea de más arriba, que es la que yo dibujé en este caso como el neutro, y una intermedia. Y llega a su casa. Al lado va a ir a la línea más arriba y va a llegar a otra casa. Y así se van a ir alternando. Por lo general, cuesta verlo porque dejan un montón de cables y además que algo que muchas veces uno no sabe es que también pasan otros cables por ahí, incluso hasta fibra óptica. Y lo último que les voy a mostrar, porque me doy cuenta que ya se nos está yendo el tiempo, es lo siguiente, miren. Un transformador, porque yo lo dibujé por ahí, pero quizá ustedes no se lo... Bueno, en realidad yo lo dibujé súper mal, así que...
transformar a PDF a Word. Ahí hay un transformador, para que lo vean bien, porque si no dicen, se hace una mala idea. La idea es que ustedes tengan ese concepto y sepan lo que está conectado directamente cerca de sus casas de distribución. Y ahora sí quiero que me digan, ya para cerrar, si es que lo han visto. ¿Han visto uno esto cerca de su casa? Miren ese. Yo creo que sí, ¿o no? ¿Lo han visto? Bueno, quizás también han visto eso. Ya, este es un elemento que simplemente lo que hace es disminuir los niveles de tensión. Por ejemplo, en su entrada, podríamos decir que tiene 23 kilovolts, él la puede bajar a 380 volts para que se pueda distribuir a las casas que nosotros tenemos. ¿Ya? Porque vamos a ver en la clase siguiente que, de hecho, para tener 220 volts en monofásico se requieren 380 en trifásico. Por eso lo vamos a ver ya cuando resolvamos problemas en la clase siguiente. Sí, de hecho hay videos en YouTube donde explotan, pero no es algo muy bonito. A menos que a ustedes les guste eso. La mayoría de las veces, por si acaso, que se corta la luz o hay problemas, es porque estos transformadores explotan. Literalmente explotan. ¿Y por qué? Porque ellos trabajan generalmente sobrecargados. Trabajan sobrecargados. Supongamos que nominalmente deberían transmitir, por decir un número, 100, y de repente deberían trabajar quizá a 80, 70, 90, a lo sumo 100 por muy poco tiempo, y lo hacen trabajar a 120. ¿Pero qué se hace? Todo esto que ustedes ven acá, esas como figuras, son elementos de refrigeración. Y estos están refrigerados muchas veces o por aceite o por aire. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué lo hacen? Para que finalmente se calienten menos. Pero cuando están tan sobrecargados y las temperaturas suben, pasa lo que tiene que pasar y explotan. Y ahí se va la energía y ahí después tienen que ir a cambiarlo y todo, porque no se pueden reparar. ¿Sí? Así que, si es que les gusta ver cosas explotando, de hecho, las explosiones de transformadores, sí podríamos decir que son interesantes, por decirlo así. Ahí les dejo un enlace. Transformador. Transformers. Explota. A ver, mejor pongamos así. De hecho, no es transformador. Pongamos explosión nomás. Oh, qué terrible. Y ya con eso me voy ya porque le he quitado mucho tiempo. Es como el apocalipsis, ¿no? Sí, porque no explotan de una, sino que como que empiezan así y se queman y sale mucho humo y se va la energía y nos quedamos sin luz por un buen tiempo. Oh, un pelícano chocó con unos cables. Eso es complicado, ¿no? Ya. Así que le agradezco mucho su participación. Nos vemos el próximo miércoles. Ya no le quito más tiempo. Que estén muy bien. Bueno, pueden ver que he estado jugando ajedrez últimamente. O viendo videos de ajedrez. Chao, chao, que estén muy bien. Nos vemos. Próxima clase resolvemos problemas de sistemas trifásicos. Ya ahora era una clase de más o menos general para entender qué son. Finalmente son tres fuentes, ¿cierto? Cómo se distribuye. Así que, chao, chao. Que tengan buena semana.